aprender los números pintándole en el babero un número por delante y una letra por detrás para que se llamaran los dos al otro, oye, tú eres la A8 y tú eres la B7, y los niños aprendían así mientras jugaban en los patios. Y esto era una cosa muy innovadora, aprender jugando, que hoy nos parece normal, pero hace 100 años no lo era tanto. Como tantos otros que han llegado a nuestra tierra desde diversos lugares de España y recientemente también desde muchos lugares del mundo, el que viene de fuera acaba haciéndose granadino. Y por tanto, como paisano nuestro de adopción y como católico, podemos sentirnos muy orgullosos de este burgalés. Aunque en realidad él era un hombre modesto que siempre que tenía oportunidad se quitaba mérito, y cuando se cuenta como anécdota decían que la suya era una obra de santidad, mostraba una foto como esta en la que iba, aquí se ve por la iglesia de San Pedro en Granada bajando el Sacromonte. Decían que la suya era una obra de santidad, decía que al santo había que conocerlo por la calidad de la peana, en este caso el burro, es decir, se quitaba siempre importancia. El propio Andrés Manjón decía, el maestro que sabe amar podrá educar, porque la educación es obra del amor. Bien, y este es nuestro primer testigo. Vámonos con el segundo. El segundo quizá es un poquito más desconocido para todos. Se trata de don Niceto Alcalá Zamora. Y abajo, para provocar un poquito, republicano y católico. Bien, nuestro segundo testigo, por tanto, nos lleva a un ámbito muy distinto. Vamos a pasar de un sacerdote, pedagogo, a un político. Es más, a ese momento, que comentando con el padre David, tan polémico en nuestra historia, un momento decisivo del siglo XX en España, en el que, bueno, se intentó crear un régimen democrático que fue destruido por el odio y por el sectarismo de unos radicalismos enfrentados. En la España de los años 30 encontramos un periodo de esperanza y también de frustración. Algunos, la mayoría, simplifican hoy ese periodo de los años 30 porque nos lo presentan como un choque irreversible familiar. Las consecuencias trágicas de este enfrentamiento indeseable que fue la guerra y que dividió a un mismo pueblo en dos. La imagen que se tiene aún de la guerra civil es la de un bando conservadora hacia el republicanismo. Explica cómo una opción de minoría en la España del siglo XIX llegó a ser tan popular en 1931. Bien, nuestro testigo, por tanto, no es un personaje secundario de aquella escena de los años 30. Con la proclamación de la Segunda República encabezó el gobierno provisional, y se convirtió en jefe de Estado y en una figura de consenso. El mismo España lo escogió como imagen de su gobierno para darle un poco de moderación. Bien, los republicanos lo que intentaron afrontar en su momento fue grandes reformas y además muy profundas que modernizaran una España que en ese momento estaba bastante retrasada con respecto a sus vecinos europeos. La falta de acuerdos y la radicalidad de algunos sectores dentro de este Parlamento de la República crearon un gran enfrentamiento, especialmente cuando se trataba de hablar de la libertad religiosa, de la cuestión religiosa. En ese punto, lo que se pretendía en ese momento es establecer unas relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero ahí don Niceto tuvo un papel fundamental, porque si bien Manuel Azaña lo que quería era suprimir totalmente a la Iglesia Católica de la escena española, digamos que desterrarla del ámbito público y que no se pudiera, por ejemplo, tener una procesión por las calles, esto quedaba totalmente prohibido, por ejemplo, don Niceto pensaba que eso era una locura, porque España seguía teniendo manifestaciones populares, la gente quería a sus santos en su iglesia, no era la realidad. Por tanto, don Niceto se opuso fuertemente
a la prohibición de ese culto público, a la supresión de las órdenes religiosas y a la expulsión de los jesuitas. Su postura, lógicamente, tuvo consecuencias importantes para él. Él tuvo que dimitir como jefe de gobierno y enfrentarse a la mayoría de los republicanos de izquierda y los socialistas, cuyos planteamientos pretendían pues, una iglesia apartada, sin derechos, sin posesiones y sin respaldo del Estado. Bien, Donizeto sí que acertó en pronosticar que esa visión negativa de la religión por la que se optó en la Segunda República iba a ser muy perjudicial y que iba a alterar gravemente la paz social. En especial porque él pensaba que en España sí había unas raíces católicas y además veía espantado la creciente violencia anticlerical, la quema de conventos, la destrucción de imágenes, las palizas religiosas y religiosas. En sus memorias, Donizeto recordó el día de su dimisión, dimitió el 14 de octubre del 31, y me parece que es interesante que os lea cómo lo vivió. Dice, fue la noche más triste de mi vida. No se truncaba una carrera política, ni surgió por un momento el riesgo siempre mezquino de que así sucediera. El daño era incalculablemente mayor, penetrando más hondo y llegando más alto. El espíritu violento de mayo del 31 se refiere a la quema de conventos y de iglesias, alcanzaba formas de expresión legal, es decir, que el Estado lo consentía. La sed, avivada por aquellas siniestras fogatas de concordia, de convivencia, de paz espiritual, si acudía para saciarse al curso de la vida española, encontraría las aguas para mucho tiempo envenenadas. Es decir, él en el 31 ya estaba diciendo que esa radicalidad rompería la paz de los españoles y no iba a llevar nada bueno, y eso, por desgracia, fue así. A pesar de esa decepción, mantuvo su puesto como jefe de Estado y presidió la República hasta que estalló la guerra en el 36. E intentó apaciguar las aguas todo lo que pudo. Bien, esa división que llegaría a extremos muy importantes y a una violencia inédita fue grave no solo por razones políticas, lo fundamental fue que se infligió un fuerte daño a la vida cotidiana y a la normalidad de las familias. Rupturas, daños, heridas, que se manifestaron de muchas formas en todos los españoles, y la familia de Donizeto no iba a ser una excepción. Bien, en representación de su cargo, él tuvo que hacer un viaje a Europa, y cuando estalló la guerra civil, este estallido le cogió fuera de España. No pudo volver y tuvo que pasar algunos años en Francia sin poder ver a sus hijos y viendo cómo el bando republicano lo reclutó con apenas 15 años y lo utilizó en una especie de gira pública para mofarse de su propio padre, ¿no? Obligado, por supuesto. Y bueno, tras pasar esos años en Francia, comenzó un larguísimo viaje que le llevó a Buenos Aires, ciudad en la que vivió exiliado. Esta es la última foto de Donizeto vivo, allá en Buenos Aires, y en 1949, cuando lo enterraron, pidió ser enterrado con un crucifijo entre las manos y 2 puñados de tierra española. Uno de ellos era de su priego natal y otro que pudo coger en los Pirineos antes de cruzarlos mientras estaba exiliándose. Al morir, Donizeto no tenía bienes, no tenía nada. Trabajó hasta el final de sus días muy duramente. Y al cementerio de Buenos Aires, el de la Chacarita, le acompañaron muy pocos, como si Donizeto no hubiera sido nadie. Yo creo que este es un testimonio interesante, por lo poco conocido. Que veáis que un presidente de la República, por sus creencias, renunció a muchas cosas. Bien, el siguiente testigo. Bueno, este lo conocemos todos, ¿no? Nuestro tercer testigo es un santo.
De momento, solo beato oficialmente, aunque la fama de su santidad se extiende desde muy antiguo, en particular entre la gente más sencilla. Todos conocemos mucho de su biografía, como nació en Alpandeire, un pequeño pueblo malagueño, a mediados del siglo XIX, y llevó una vida muy sencilla, de mucha modestia en el ámbito rural, y profesó a una edad tardía en la orden capuchina, teniendo varias estancias en Sevilla, Antequera y rápidamente llegando a Granada. Lo más importante de su vida la desarrolla en el convento capuchino de Granada, convirtiéndose en un personaje esencial de la España, de la Granada del siglo XX, y un personaje además muy querido por todos. Su tarea básica era la postulación, recaudar para el convento, pero sobre todo para las misiones de la orden franciscana y para los más pobres. Pidió para los pobres siendo él mismo muy pobre, rechazando cualquier comodidad material y ajustándose al máximo al ideal de San Francisco. Su labor caritativa, indesmayable, incansable, no debe esconder su profunda dimensión espiritual. Fray Leopoldo pidió mucho durante toda su vida, pero dio más. Dio más por Granada en particular, sobre todo con la oración, una oración continuada e intensa, y también a través de una infatigable profesión de fe mariana. No solo pedía a la Virgen, sino que recomendaba a todo el que se cruzaba en su camino a encomendarse a su protección. Lo hacía además de una manera tan fervorosa, tan humilde y tan verdadera, que su actitud puede considerarse un modelo privilegiado, un modelo magnífico de evangelización. Muchos de los granadinos que lo conocieron en vida, y de una manera muy especial, los compañeros del convento capuchino de la parroquia de la Inmaculada en Granada, que dan testimonio abundante de su fe, de una fe auténtica. La muerte de Fray Leopoldo, el 9 de febrero del año 56, convierte su tumba en un centro de peregrinación, al que acude gente de toda España y también incluso de otros países. Las peregrinaciones a la tumba de los santos nos pueden parecer algo del pasado o que queda reducido a santos antiguos, como el que va al Camino de Santiago, etc. ¿Cómo es posible que en nuestra ciudad y en un tiempo tan reciente se origine un fenómeno de peregrinación? Bien, la explicación es la autenticidad de la vida de Fray Leopoldo. No como un gran intelectual que hemos presentado en el caso de don Andrés Manjón o de don Vicente Alcalá Zamora, que es un jurista. El atractivo de Fray Leopoldo es la transparencia de su fe. Vemos a Dios a través de esa sencillez. Por tanto, Fray Leopoldo, la fama de Fray Leopoldo, de su santidad, ha llevado a un proceso de beatificación que ha culminado, después del largo proceso, en el 12 de septiembre de 2010. La santidad no es algo improbable o propio del pasado. Nuestro tercer testigo hace un alegato incontestable. Lo hace de una manera muy sencilla. Reza, cuida el huerto, pide para los pobres, acompaña a su hermano. Su humildad es sincera. Se convierte en una luz que nos trae la luz verdadera, la luz de Cristo. Y es un modelo imperecedero para distintas generaciones de granadinos y ya para distintas generaciones de muchos españoles. Muchos, los que trabajamos en la universidad o en la escuela, en el mundo de las letras, sabemos lo difícil que es captar la atención de la gente y lo difícil que es transmitir un mensaje. ¿Cómo es posible que Fray Leopoldo tenga esta capacidad de convocatoria, de atracción sobre su persona, siendo una persona tan sencilla? Sencillamente la verdad de su fe. Y es un modelo, como otros tantos que vinieron a Granada, especialmente otros santos, como San Juan de Dios, y que hacen de la vida de Fray Leopoldo una gracia especial para nuestra ciudad, para nuestra tierra. Simplemente la verdad de Fray Leopoldo es la verdad del Evangelio.